@JulioSánchezCristo Oficial. Ahí está, no está. Bueno, Ministro, sí estoy. Sí, me señor. asustó, ministro. Nos tocó ponernos a hablar con el doctor Casas para no hacerle la Pegasus a su llamada y terminar oyendo lo que usted estaba hablando. Gracias, ministro. Ahí, no. Gracias, ministro, por atendernos. Bienvenido a la W. Óigame, yo quiero comenzar esta conversación con usted mirando hacia otro lado. Y aunque por supuesto se respetan las decisiones soberanas de cada gobierno, pues sí ha generado una cierta inquietud en el sector médico a nivel global, pero sobre todo en los Estados Unidos, el nombramiento del nuevo ministro de Salud, el que será su par en el gobierno Trump, el señor Robert Kennedy Jr., porque no es médico, usted sí es médico, pero además porque ha creído en teorías de la conspiración sobre las vacunas y otros temas médicos. ¿A usted le genera alguna inquietud esto? Porque a final de cuentas usted tendrá que compartir con él en escenarios continentales sobre asuntos clínicos, médicos y de salud. Bueno, todos sabemos lo importante que es la familia Kennedy. Yo recuerdo todavía en 1963, creo que fue en Dallas, la muerte de John F. Kennedy. Y yo vi gente en la calle llorando. Yo estaba en Ibagué. Y uno cuando mira la historia, pues ve uno, pues, especialmente lo que fueron los cuerpos de paz, un Estados Unidos que construye todo el barrio, todo lo que es Kennedy hoy. O sea, muy diferente a lo que hoy tenemos, un Estados Unidos verdaderamente muy preocupado por este país, con muchas inversiones. Y uno no puede entender que una familia progresista, demócrata, termine uno de sus miembros en una posición totalmente diferente. Y más cuando, pues, como muy bien usted lo dice, es negacionista. Pues el gobierno del doctor Trump y el presidente Trump, pues, es muy diferente, niega el cambio climático, bloquea los tratados de libre comercio, genera una situación de segregacionismo entre el sur y el norte, y ahora pues este tema, y usted tiene toda la razón, ahí podremos entonces encontrar muchas diferencias, porque yo sí creo indudablemente en el tema de las vacunas. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos generando algo muy importante, que es la vacunación del papiloma humano para los hombres también hasta los 17 años, porque sabemos científicamente que podemos inclusive lograr con el tiempo acabar con el cáncer del cuello uterino. Entonces ahí va a haber unas diferencias muy grandes, pero creo que todo eso se puede resolver porque afortunadamente Colombia tiene una línea muy independiente en materia de salud. Bien, ministro. Gracias por su comentario. Yo sé que no es fácil además ponerlo a usted en estos aprietos de hablar sobre gobiernos de otros países, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos guiamos por la Organización Mundial de la Salud y la verdad que con la Organización Mundial de la Salud y con la OPS hay unas líneas muy claras: fortalecer todo lo que es la atención primaria, la prevención, la promoción. Tiene Colombia afortunadamente desde hace más de 40 años un servicio de vacunación que es ejemplar. Pero en la OPS usted se va a encontrar con el señor Kennedy. En la OPS está él, también estará él. Se le va a quitar, y lo más grave es que le puede quitar los recursos, y eso sí es un golpe muy fuerte. Recordemos que no hace mucho tiempo, cerca de 2 o 3 años, Estados Unidos es el mayor aportante. Entonces, si se le llegan a quitar los recursos de la Organización Panamericana de la Salud, el golpe sí sería muy fuerte para la organización. Claro. Bueno, ministro, entremos en materia con otros asuntos. Usted y el ministerio están muy cerca de firmar el contrato para garantizar el soporte tecnológico, el software para los sistemas de información del ministerio. Y hubo una carta de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia diciéndole que se frene el proceso. ¿Usted le va a hacer caso a la Secretaría? Los procesos de licitación, nosotros le presentamos claramente todas las inquietudes que podía tener. Hago un paréntesis ahí. Una empresa
presenta unas inquietudes, ¿no es cierto? Y se las presenta a Transparencia. Nosotros le entregamos la información, visitamos Transparencia, estuvimos con Transparencia, le mostramos todo lo que estamos haciendo, y pues yo creo que Transparencia ha quedado satisfecha con lo que nosotros le hemos presentado, y por supuesto dentro de lo que respecta a la contratación y respetando la Constitución y las leyes y la Ley 80, pues se continúa con el proceso. Sí, ministro, yo quiero cambiarle de tema y quiero entrar al tema de la reforma a la salud, porque ya hay 21 artículos aprobados. Esta vez también ASEMI ha tenido un tono muy conciliador, diciendo que han sido consultados y que pues están llegando a acuerdos. Pero, ministro, el verdadero problema es la situación fiscal del país. ¿Cuánto le va a costar esta reforma a Colombia y ese presupuesto ya se tiene separado? Bueno, en primera instancia hemos hecho un ejercicio, y en eso tienen ustedes toda la razón. Primero, hay unas discusiones si lo que hoy estamos gastando en recursos, que casi representa la quinta parte del presupuesto nacional, o sea, entendamos muy claramente qué es lo que se está gastando en salud, que además no se audita, no se está fiscalizando, no hay auditoría sobre esos recursos. Eso es una de las primeras situaciones. La reforma permitiría que sepamos exactamente qué se está gastando y que sean las actuales EPS que hagan ese trabajo, porque les va a tocar dentro de la reforma hacerlo. Entonces, ya con una reforma podremos saber verdaderamente qué es lo que cuesta. Hicimos un trabajo para que lo que de pronto nuevos gastos pudieran generarse, los hemos ido aplazando y llevándolos a largo plazo. Voy a dar un ejemplo, porque es que decían, ¿a qué horas van a construir 2.500 puestos de salud? ¿No es cierto? ¿Qué estamos haciendo hoy, por ejemplo? Hoy estamos recuperando y hemos encontrado que hay más de 2.000 puestos de salud que están ahí, que se pueden recuperar con cifras de 200, 300, 400 millones de pesos, con una dotación de 100 millones de pesos. O sea, tenemos calculado que podemos recuperar en el transcurso de todavía el periodo que le queda a este gobierno, por lo menos cerca de 2.000 puestos de salud. Ahí rebajaríamos sustancialmente algunas cifras que se tenían. Por ejemplo, el tema que muy bonito en el sentido de defender a las madres que no figuran dentro del régimen de afiliación porque no son trabajadoras formales. Acerca de 400.000 madres, puede ser un poco más, que tienen su maternidad pero no tienen un apoyo porque no tienen trabajo. A ellas se les va a dar unos recursos. Eso sí equivale más o menos a medio salario por los 3 meses de maternidad. Eso equivaldría casi a unos 800.000 millones de pesos, pero vamos a comenzar lentamente con los más desvalidos, con los más vulnerables, con el estrato 1 y 2. Entonces, hemos desplazado esos costos y por eso el Ministerio de Hacienda ha dado aval fiscal tanto al corto como al largo plazo de la reforma. Pero además estamos, por ejemplo, recordemos ahora que cada vez que vamos a comprar algo hay un hexágono que nos dice, nos advierte que hay mucha sal, que hay mucho azúcar. Estos recursos vamos a irlos trasladando a partir del 2026 paulatinamente hacia el sector de la salud. Esa es la propuesta que tiene la reforma. O sea, eso serían aproximadamente 2 billones, 2.2, y otros recursos adicionales que se trasladarían paulatinamente. Además, recordemos que en este momento ya está muy adelantado el proceso de acto legislativo del Sistema General de Participación, que va a pasar nuevamente los recursos que se le quitaron a los municipios y a los departamentos en materia de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Sí. Esos recursos ya entonces tendrían que llegar a salud y reforzar el sector de la salud, pensando en algo. Sí, necesariamente a largo plazo necesitamos tener más recursos porque estamos envejeciendo.
Ya los colombianos no son en los años 50 del siglo pasado, la expectativa de vida era de 50 años. Hoy un hombre tiene una expectativa entre 74 y 75 años, una mujer tiene una expectativa de 80 años. Y hoy ya tenemos casi el 15%, un poco, sí. Ya nos acercamos al 15% y rápidamente vamos a pasar ese umbral en donde los mayores de edad superan esa cifra. Entonces, y cada día tenemos una natalidad que este año puede estar muy por debajo de los 500.000 nacimientos, implica necesariamente que comienza a haber una tasa de decrecimiento. Entonces, todo eso tenemos que pensarlo y eso está contemplado en la reforma. Sí, señor ministro, entendemos esa propuesta sobre la fiscalización de los recursos y las vías quizá pues para buscar más plata, pero es que mire, según un informe de la ADRES, pues el sistema de salud está en déficit de unos 2.8 billones de pesos. Incluso el Ministerio de Salud estima que el próximo año se van a necesitar 10 billones. Entonces, yo sí quiero preguntarle, pues, si es cierto, ¿es verdad ese déficit? ¿De dónde va a salir entonces la plata si hay un déficit de 2.8 billones? Lo que sucede es que, recordemos algo, se hace, ya el presupuesto para el año entrante lo fijó el Congreso, no lo pudo hacer en este caso por el Congreso, entonces se fija por decreto. Después hay que hacer un cierre, generalmente todos los gobiernos después tienen que hacer un cierre. Cuando comenzamos el principio de año teníamos la situación de que había un cierre, de que había que hacer un cierre de esa magnitud, ya no es así. Hoy, por ejemplo, está financiado totalmente la UPC, entonces ahí no tenemos ningún déficit. Y lo que nos quedaría restando en este momento, pero vuelvo y repito, ese recurso, ya estamos pagando septiembre de presupuestos máximos, comenzamos ya a hacer resoluciones para pagar mes de octubre, nos quedaría pendiente el mes de noviembre y diciembre, que esperamos cerrarlo, que casi siempre se hace. El año pasado cerramos eso en diciembre y, por ejemplo, el año pasado quedamos al día, no se debe absolutamente nada del año 2023, esperamos este año cerrar. Entonces, ¿qué sucede? En algunos ministerios no gastaron, entonces hacemos unos traslados y cuadramos y hacemos el cierre, que generalmente el cierre se hace con el presupuesto general de la Nación. En este momento podríamos estar hablando de que podría haber un faltante alrededor de unos 620.000, 640.000 millones de pesos que esperamos cerrar con los gastos con los presupuestos de otros ministerios que no hayan cumplido con el cierre. Ya hay en este caso, ya hay algunos ministerios que han dicho nosotros no vamos a cumplir, sí. Entonces esos recursos cerrarán totalmente y esperamos que así como en el 2023 no quedamos debiendo absolutamente nada, para el 2024 también suceda lo mismo. Ministro, el presidente Petro dijo que Cosalud, una EPS que no está intervenida, desvía dineros y los traslada hacia paraísos fiscales. Cosalud dice que eso es completamente falso y le pidió a la Supersalud que lo investigue. ¿Hay pruebas de que Cosalud está sacando la plata a paraísos fiscales? Bueno, yo creo, el doctor Leal y yo tuvimos una discusión al respecto. Apenas se supo a través de medios de comunicación una situación que se estaba apretando en Consalud y nosotros pedimos la intervención de la Fiscalía. Tanto la Superintendencia de Salud hizo un estudio, como también la Fiscalía en este momento está requiriendo a Consalud. Lo que sí nosotros tenemos mucha claridad es que Consalud había contratado un asesor y ese asesor utilizó los computadores y como asesor intervino con otras EPS y por supuesto ya si recursos que sí parece que hayan salido y eso sí está claro, recursos salieron. Pues y por eso yo siempre he solicitado algo, que se levante el velo corporativo. Yo creo que es importante que se levante el velo corporativo. Yo lo solicité para Sanitas, para saber hacia dónde se están dirigiendo los recursos de la salud, a dónde están llegando. Recordemos el informe de la Contraloría.
Casi 6 ministro, billones de pesos no se sabe en dónde terminaron. Ministro, pero lo que se conoce, lo que usted nos comenta, ¿es Cosalud sacando la plata a paraísos fiscales o una plata que le pagó Cosalud a un asesor que eventualmente la pudo haber sacado a los paraísos? Porque es que papá, ahí... no le puedo cuénteme. responder eso, no le puedo responder eso, desafortunadamente. Primero, porque hay alguna información que es reserva, y segundo, porque sí es importante que sean los órganos de control, tanto la Super como la Fiscalía en este momento, porque la Fiscalía ya intervino, de que nos pueda definir claramente. El presidente a veces tiene una información mucho más específica a la que uno tiene, lo sorprende a uno, a mí me ha sorprendido muchas veces porque él termina recibiendo información que a veces uno no sabe. Entonces, pero sí hay recursos que desafortunadamente al parecer no se han utilizado para el pago de la salud aquí en Colombia. Sí, ministro, bueno, usted no nos puede responder por Cosalud porque es una EPS que no está intervenida, pero también en este escándalo hay 3 EPS que sí están intervenidas, que sí tienen levantado el velo corporativo y aún así presentan corrupción. Entonces diría uno, pues pasan y se les quita la representación legal, pasa a manos del Estado, pero el Estado tampoco puede detener la corrupción aún teniendo las EPS en sus manos. No, hasta ahora no podemos decir que haya habido corrupción. Lo que hemos sabido y pues es lo que usted y el público sabe, ya nos tocará, ya vuelvo y repito, tendrán que ser los órganos de control, en este momento Procuraduría, Fiscalía, Contraloría que hemos solicitado especialmente, y la Superintendencia una vez termine su informe definitivo, si hubo corrupción o no. Porque aquí lo que ha habido es un agente asesor de una EPS que ha tratado, o por lo menos buscado, intervenir para que se giren unos dineros hacia ciertas empresas, pero no es de que, o sea, lo que ha habido aquí es una persona tratando de influenciar para que se le pague primero a uno, se manden los recursos de pagos a aquellos, y eso es lo que nosotros estamos tratando de solventar. Ministro, esa persona... No es que se manden los recursos para ciertas empresas, hospitales, clínicas y proveedores, sino que se le pague a todo mundo, porque entonces lo que estamos haciendo aquí es prefiriendo a unos en favor de otros. Ahora, sí, pero ministro, espere. Yo sí no podría decirle, en este momento no podría decirle si son actos de corrupción o no son actos de corrupción. Mí a este momento me parece que es una intervención irregular que tendría que analizar claramente hasta dónde llega un acto delictivo, las funciones que ha llevado adelante como asesor de Cosalud, una persona que hoy pues tendrá que informarle a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Contraloría hasta dónde llegó su intervención. Sí, ministro, ese asesor se llama Mario Andrés Urán y lo que se dice es que se ha llegado al gobierno. ¿Usted tiene cercanía con él? ¿Lo conoce? No, yo no conozco al señor, nunca lo he tenido y ese señor no trabaja para el gobierno, ni tiene ningún acercamiento ni nada por parte, yo se lo pregunté al señor presidente y el presidente me dijo que él no lo conocía tampoco. Ministro, otro tema no menos preocupante tiene que ver, usted hace unos días en el Congreso alertó al país, dijo algo muy preocupante sobre que giraban la plata y los alcaldes y los gerentes de hospitales se la robaban o la embolataban. No, lo que dije fue algo. Pero déjeme hacerle la pregunta. Sí. Déjeme hacerle la pregunta. Pues resulta que nosotros conocimos un informe en W Sin Carreta al mediodía sobre un informe del Ministerio de Salud que comprometió $1 billón, con B, $1 billón de pesos para la construcción, ampliación de 44 hospitales en Colombia. Y según el mismo informe de ustedes, del Ministerio de la Salud, pues tienen 0.0% de avance en esa plata que además ya se giró. Ministro, ¿dónde está esa plata? No, eso no es cierto. De ninguna manera es cierto. De ninguna manera es cierto. Además
La periodista y la fuente de la periodista, ¿qué fue lo que hizo? Cogió a una construcción que hay nosotros dimos recursos el año pasado para 4 hospitales de La Guajira. Entonces, ¿qué sucedió en el Molino? En el Molino resultó que dejó abandonada la obra el contratista. ¿Qué sucede? Nosotros por eso estamos, pues voy a ir un poco y permítame que le diga, antes el ministerio tenía un fondo hospitalario y directamente entonces podía contratar. Hoy no se puede contratar. Nosotros tenemos que girar los recursos a los hospitales. Los hospitales nos presentan los proyectos, nosotros aquí los revisamos detenidamente y le damos la viabilidad con los técnicos, con los biomédicos, con los arquitectos, con los ingenieros. Pero no podemos construir, nosotros no tenemos cómo construir. Entonces tenemos que girarle los recursos a los hospitales. Entonces, ¿qué sucedió en Molino de Guajira? El señor dejó la obra. Entonces, ¿qué se hizo? Se liquidó el contrato. La aseguradora pagó todos los recursos que por el incumplimiento del contratista. Ya devolvieron los recursos a las arcas del hospital y el hospital está en este momento haciendo una nueva contratación. Pero es totalmente falso que nosotros llevemos 0 de ejecución. Pero es un informe de ustedes mismos, ministro. Por ejemplo, la ejecución de Nazaret en la Alta Guajira, 35%. Tenemos 40 y pico en Manaure, estamos también en distracción bien adelantados. Hay algunos que, por ejemplo, pues se presentan algunos inconvenientes y no han arrancado por razones que hay. En Manizales, por ejemplo, hay otro. Que la plata se haya perdido ni nada por el estilo. En Manizales hay otro. Nosotros estuvimos allá, ministro. Venga, le digo, en Manizales hay otro, Santa Sofía, 30.000 millones de pesos. ¿Qué sucedió con eso? Nosotros nos solicitaron 30.000 millones de pesos, dimos los 30.000 millones de pesos. La gobernación tenía que sacar 69.000 millones de pesos a través del OCAT. No le dieron los recursos el OCAT, no le dio los recursos al OCAT. Vino el nuevo gobernador, solicitó los recursos, les acaban de dar el OCAT los 69.000 millones de pesos, acaban de iniciar la contratación. Entonces es muy difícil que ¿me entiende? Yo le puedo, si usted me refiere los datos y me dice cuáles son, yo le puedo decir por detalladamente cada uno. No tengo memoria para poder tener en la cabeza hay más de 600 obras en construcción, desde un puesto de salud a un hospital, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil, pero le doy la de Santa Sofía. Se le giraron el año pasado los 30.000 millones de pesos, pero hubo problemas con la gobernación. Entonces la gobernación no logró sacar del OCAT de regalías los 69.000 millones de pesos, ya los logró sacar, entonces ya se contrató, ya se inicia la contratación. Y nosotros, por eso este año le íbamos a dar 36.000 millones de pesos más, porque la obra es de un valor de aproximadamente de unos 200.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Esas son situaciones que se presentan. Sí. Como por ejemplo que se presentó, todo lo de nosotros está totalmente claro y definido, pero nos hemos encontrado también con situaciones. ¿Por qué no revisamos lo del anterior gobierno? Por ejemplo, Risaralda, 600.000 millones de pesos, vigencias futuras, una cosa loca. Y les dieron 200.000 millones de pesos sin terminar ni siquiera los estudios definitivos del hospital. No, nosotros hacemos las cosas diferentes. Y por eso estamos en este momento con la Contraloría y con la Procuraduría, por ejemplo, en esa obra. Pero eso sí no lo revisan, eso es del gobierno de Petro. Pero nosotros cada obra le podemos demostrar qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo estamos permanentemente. No hay una obra que tenga un retraso del 5% que no le estemos solicitando. Procuraduría, Fiscalía y Contraloría para que estén revisando esa obra y con ingenieros. Acabamos de contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que todo en donde haya algún inconveniente inmediatamente nos estén haciendo una referencia muy clara de la obra, cómo va la obra y puedan constatarlo, porque la Sociedad Colombiana de Ingenieros es y está catalogada y es además por ley la que da los conceptos claros y definidos con obras por ese tipo. Claro. No, y es muy bueno hacer ese seguimiento y es la clave, señor ministro. Hacerle el seguimiento para que eso avance. No. Óigame,
Ministro, venga, le cambio el tema. Sí, señor, cuénteme. Lo que pasa es que sucede algo, mire, y uno entiende perfectamente bien. Están llegando los recursos a todas partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a decirle algo. Nosotros tenemos en La Guajira en este momento 36 obras, desde puestos de salud en todas partes. ¿Por qué? Eso equivale a 160 mil millones de pesos. Y así en todos los departamentos, porque es que se acabaron con toda la infraestructura hospitalaria. 109 puestos de salud se acabaron. La gente tiene que caminar y transportarse kilómetros para poder llegar a un centro de atención. Entonces, en este momento montar tenemos una red. 32 obras. Sí, tenemos que volver a montar la red. En Chocó hay 125 puestos de salud, de los cuales solamente están funcionando 15. Tenemos que recuperar todos los demás. Hay más de 2.000 puestos de salud cerrados, hay que volverlos a ampliar. Tenemos que entender que Colombia no solamente es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, todos los sectores. Entonces sí, apenas ven un ministerio que cambia y es diferente, que está interviniendo en todas partes, que estamos llegando con equipos básicos, ¿no es cierto? Estamos llegando, hoy tenemos casi 10.000 equipos básicos, casi 80.000 personas trabajando. En la zona extrema que llegamos ahora, que es solamente una parte de los municipios como Uribia, tenemos 150 promotores guayú haciendo y atendiendo los territorios, más 12 equipos que son cerca de esos 12 equipos son 12 médicos, 12 enfermeras jefes. Estamos hablando de 50 enfermeras auxiliares, odontólogos y especialistas en esa zona. Entonces, pues a veces de pronto eso genera como un inconveniente y comienzan a decir ustedes por qué se están gastando esta plata, ustedes la están sacando de aseguramiento para quitarle la plata a las EPS. No, a las EPS le entregamos anticipadamente todos los recursos. Por ejemplo, ya se pagó todo el régimen subsidiado, ya se pagaron 2 semanas del régimen contributivo de noviembre. Pero venga, ministro, aprovechando que usted está hablando de EPS, es que me acuerdo que hace casi 6 meses, si no ya se cumplieron los 6 meses, tanto Compensar como Sura presentaron la solicitud para ellos retirarse, para ellos entregar lo que tenían. Y eso tenía que revisarlo la Superintendencia de Salud. ¿Qué ha pasado con eso? Eso es una pregunta buena para el superintendente. Yo personalmente no quiero que se vaya a Sura. Yo personalmente no quiero que se vaya a Compensar. Yo se lo he dicho. Sura estuvo 2 veces hablando con el presidente. Ellos estaban de acuerdo con transformarse, no quieren ser aseguradoras de riesgo financiero, pero sí quieren estar en el sistema. Y nosotros estamos de acuerdo. Son dos EPS buenas. Las que están ahora intervenidas las tenemos en cuidados intensivos para que se apruebe la ley, aprobando la ley, recuperarlas y ponerlas a funcionar, porque ya es otro mecanismo en donde nosotros entendemos que hay que ayudarles a que salgan adelante con sus deudas, ¿no es cierto? Porque si tiene, por ejemplo, el caso de Famisanar, que es otra buena EPS, pero tiene una deuda de 2 billones, hay que ayudarla para sacarla adelante. El sistema que nosotros estamos planteando, el modelo, es para trabajar de la mano de las EPS. Todos vamos a estar. Yo a pesar de que pueda tener discrepancias con Sanitas, yo vengo hace más de casi 30 años en Sanitas, no me voy a retirar de Sanitas. Todos vamos a estar afiliados a una EPS, pero necesitamos apoyar ahora, porque el sistema nos viene mal no de hoy, el sistema viene mal de antes. Entonces tenemos que buscar alternativas para que el sistema pueda funcionar y cada día podamos progresar. Pues el know-how de las EPS son fundamentales. La gran mayoría de las clínicas y hospitales son privadas. Entonces hay que fortalecerlas, hay que darles recursos para que puedan trabajar. Estamos proponiendo que la Findeter dé recursos blandos con tasas compensadas a largo plazo para que la salud en general, privada, pública, mixta, pueda lograr mantenerse, porque la situación viene de atrás, es un acumulado de mucho tiempo en donde no lo hemos podido solucionar, y cada gobierno lo que hace es pegar una patadita a eso para llegar a pasar y quedan unos acumulados. Por ejemplo, hablamos del punto final y resulta que el punto final
se gastaron 12 billones de pesos y el punto final, pero entonces ahora aparecen deudas por 25 billones de pesos más. Entonces es una situación en la que todos, y el llamado es a que todos nos pongamos a luchar para que en lo que ya tenemos podamos mantenerlo, y en donde estamos desmejorados, que fundamentalmente es en la prevención, en la promoción, en la atención primaria y en las zonas marginadas de este país, que ustedes que están al tanto y van a esas zonas, ven lo desprotegido y abandonado que están muchos territorios, donde ni siquiera el Estado llega, y lo pues, ocupan, ministro, lo ocupan otras fuerzas, que son las que hoy desafortunadamente nos tienen en una guerra perenne de más de 75 años. Pues, ministro, vamos entonces a ver si desde la superintendencia nos dan respuesta a esta última inquietud. No me diga, Juan Pablo, que lo va a despedir, porque es que hay una pregunta muy ¿cuánto importante. tiempo le hemos robado ya, Marcela, al ministro? Pero déjeme hacerle la última, que es tal vez la más importante, ministro. La última, ministro, le ofrezco disculpas, pero usted entiende que Marcela es la jefa. Entonces, adelante, Marcela. Señor ministro, yo sé que usted está en este momento dedicado a la reforma a la salud, pero eso podría quedar listo más o menos rápido y ahí usted tendrá que tomar una decisión. ¿Seguir en el gobierno o concentrarse más en lo que viene? Usted tiene un perfil interesante con amplia y probada experiencia política y también electoral, y es además muy de la línea del presidente Gustavo Petro, y por eso yo quiero preguntarle sobre algunas opciones que hay sobre la mesa. Por ejemplo, irse al Congreso en el 2026 a defender la gestión del actual gobierno, o tal vez esperarse un poquito más e ir a buscar, ¿por qué no?, la alcaldía de Bogotá. ¿Cuál va a ser su futuro político? ¿Qué ha pensado, ministro? Hay una situación que es esta. Yo hablé con el presidente electo y le pregunté al presidente qué había que hacer. Voy a ser un poquito honesto acá. Yo vengo, desde que conocí a Gustavo Petro en la política, siendo cuando él llega como representante. Posteriormente, ya en pleno trabajo político, yo he sido un militante en el concepto claro, ideológico que Gustavo Petro ha direccionado. O sea, yo me declaro petrista, me convencen sus ideas y inclusive quiero decirle algo, yo acepté ser alcalde de Ibagué, y todo lo que de pronto y lo que hicimos en Bogotá lo trasladamos a Ibagué, y logré hacer algunas cosas que de pronto por algunas razones el presidente no pudo hacer, lo hicimos en Ibagué. Yo nunca he aceptado un cargo público y la única vez que lo he aceptado es en el gobierno de la alcaldía de Petro y acá. Entonces, yo voy a seguir trabajando. Tenemos un trabajo muy importante, que es el tema de sacar adelante este modelo, mejorar la salud por todos los medios, llegar a todos los rincones del país, y lo haré hasta que el señor presidente de la República considere que yo puedo servirle. Y para el tema ya político, yo dependo de un partido, un partido que espero que se conforme el partido único. Yo estaré en ese partido único como lo ha propuesto el señor presidente, y yo creo que ahí, dependiendo de lo que ordene el señor presidente de la República y lo que considere mi partido, entonces ahí ya podremos hablar de qué hacer en la política hacia el futuro. No, ministro, un segundo ministro, porque tengo que ir con el traductor Alberto Casas Santamaría. Doctor Casas, ¿qué es lo que acaba de decir el ministro? Que él va a donde el presidente Petro diga como jefe del partido único que se va a crear. Mientras tanto, él sigue en el ministerio defendiendo un proyecto que es parte esencial del programa de Petro. A mí me suena eso más al Congreso, Pero la traducción está igual de clara que la respuesta. Ministro, muchas gracias y le deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes, muy amables, muy atentos, muy agradecido por la atención tan grande que me dieron, muy amables. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.